socios que se encuentran conectados esta noche, en nombre del Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar y abordando en esta ocasión el tema clínico, académico, rompiendo el silencio óseo, osteoporosis en el primer nivel de atención. La osteoporosis es una enfermedad frecuente, silenciosa, que puede pasar inadvertida hasta la aparición de una fractura. Por ello, el médico familiar desempeña un papel esencial en la identificación de factores de riesgo, el diagnóstico oportuno y la prevención de sus consecuencias. Agradecemos la presencia, pues, de todos ustedes, de la ponente que nos acompaña el día de hoy, y esperamos que esta sesión fortalezca nuestra práctica clínica y contribuya a mejorar la atención de nuestros pacientes. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, le cedo la palabra al doctor José Samael Ramos Torres para que nos haga la presentación oficial de nuestra ponente y posteriormente le cedemos la palabra a la doctora María Lucero Hernández. Gracias por su atención. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Lorenzo. Nos complace presentar a la doctora María Lucero Hernández Rubio. Ella es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó su especialidad en endocrinología en Centro Médico Nacional de la Raza. Ella cuenta con un diplomado en nutrición fitness y anti-aging por Universidad Anáhuac. Tiene certificación en dieta cetogénica baja en grasa por la Universidad La Salle. Es autora del capítulo Endocrinología del embarazo y diabetes gestacional del libro Endocrinología básica. Cuenta con diplomado en osteoporosis. También es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Es miembro activo también del Colegio de Endocrinólogos de México y actualmente tiene su práctica privada de endocrinología en Hospital Ángeles de San Luis Potosí y en Hospital Lomas de San Luis Potosí, el cual el día de hoy nos va a compartir el tema rompiendo el silencio óseo y osteoporosis en el primer nivel de atención. Muy buenas noches, doctora Lucero Hernández. Adelante. Gracias, buenas noches. Voy a compartir la pantalla, espero que se vea. Si no, me indican por favor si no se alcanza a ver. Y vamos a ver, entonces, ¿sí ven toda la pantalla completa? Sí, muy bien. Sí, Bueno, doctora. Ujú. entonces, vamos a ver acá. Sí. Ujú. Pues el tema del día de hoy, como ya lo mencionó el doctor Samael, es rompiendo el silencio óseo en el primer nivel de atención. Vamos a ver el contenido del temario del día de hoy, un panorama breve acerca de la osteoporosis, un resumen pequeño de la fisiopatología porque sí es muy amplia. Vamos a ver los factores de riesgo principales, el tamizaje a quién se lo vamos a hacer, sobre todo para atención primaria. Vamos a ver también cómo se diagnostica. ¿Qué laboratorios vamos a pedir una vez que tengamos el diagnóstico, el tratamiento que vamos a seguir y el seguimiento después de que tenemos ya el diagnóstico? Entonces, para comenzar, una breve introducción es que esta es una enfermedad ósea, la enfermedad ósea metabólica más frecuente y se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del hueso, lo que conlleva un mayor riesgo de fractura. Luego tenemos, ay, vamos a ver acá, que las fracturas por osteoporosis van a causar mayor angustia psicológica al paciente, por mayor riesgo de volver a fracturarse, va a tener mayor riesgo también de fracturas posteriores, una pérdida de independencia, la capacidad de actividades se va a disminuir y tienen mayor riesgo de muerte, sobre todo en el primer año post fractura. Y bueno, entonces vemos que es la enfermedad ósea más frecuente en la edad adulta y es un problema de salud pública por toda la descompensación que que lleva al paciente a que no pueda realizar sus actividades y que por lo tanto sea un paciente que no pueda tener una producción de sus actividades normales una vez que se ha fracturado y hasta el 60% van a alcanzar de nuevo a recuperar sus funciones y el 40% no va a volver a recuperar las funciones completas tal como las tenía previas a la fractura. Es una enfermedad crónica, es progresiva y está caracterizada por una disminución de la densidad mineral ósea y una microarquitectura ósea normal. Entonces, una microarquitectura de mala calidad, además de que está disminuida. Entonces vamos a ver un breve panorama estadístico. Vemos que a nivel mundial las tasas de cribado son bajas y por eso es importante que en el primer nivel tengamos un mayor
una mayor detección, porque no es nada más aquí en México, sino que a nivel mundial no se detecta a tiempo la osteoporosis y eso nos va a llevar a la consecuencia que no queremos que lleve, que es una fractura. Tenemos que alrededor del mundo se cuantifica que hay aproximadamente 200 millones de pacientes viviendo con osteoporosis. Es una enfermedad que sobre todo predomina en mujeres más que en hombres y va desde un 18 hasta un 20% de la población según la población estudiada y hay poblaciones con incidencias tan altas como hasta más del 30%, o sea que arriba de los 50 años, 3 de cada 10 van a tener osteoporosis. Las fracturas vemos que son muy frecuentes, las fracturas asociadas a osteoporosis, hasta 9 millones de fracturas por año. Y los pacientes mayores de 50 años vemos que la incidencia de pacientes que tienen más de 50 años, en mujeres, una de cada tres se va a fracturar secundario a osteoporosis y en hombres, uno de cada cinco se va a fracturar secundario a osteoporosis. Entonces, una enfermedad que vemos desde el inicio que es de predominio en mujeres, pero sí, aunque sea en predominio en mujeres, sí hay hombres que se fracturan. Un tercio de los hombres van a ser, de los pacientes que tienen osteoporosis, un tercio se van a fracturar. No, las fracturas van a desarrollarse en hombres. Entonces, de todas las fracturas que vemos por osteoporosis, un tercio van a ser en hombres, dos tercios van a ser en mujeres. Y pues la fractura, una vez que ya se presentó, se asocia a una mortalidad del 24% anual. Y tenemos entonces también que vamos a ver brevemente la fisiopatología para entender por qué pasa en estas edades y por qué le pasa más a las mujeres. Tenemos entonces que la fisiopatología se da por un aumento en la resorción ósea y una disminución del remodelado. Entonces, lo ideal es que tuviéramos un equilibrio entre que reabsorbo hueso viejo y remodelo hueso nuevo. Entonces, cuando tenemos una mayor resorción y una menor remodelación, eso adelgaza el hueso, le da una menor calidad y eso nos da una masa ósea más disminuida, lo que nos lleva al diagnóstico de osteoporosis. Entonces, aquí vemos en esta gráfica cómo es que vamos adquiriendo la masa ósea a lo largo de la vida. Si vemos la masa ósea, no se va subiendo de manera indefinida. Vemos aquí donde dice pico de masa ósea, no sé si puedan ver mi apuntador, pero bueno, en donde dice pico de masa ósea es aproximadamente a los 30 años de edad. Se adquiere ese pico tanto en hombres como en mujeres. Si vemos aquí en la de líneas discontinuas es la de hombres y la de mujeres es la parte color naranja. Entonces, el pico de masa ósea lo vamos a ver mayor en hombres que en mujeres, eso independientemente de las patologías que pueda tener nuestro paciente. Ese pico se va a adquirir a los 30 años y vemos aquí el punto de menopausia, aquí está un poquito mal centrado porque en realidad pues los hombres no tienen menopausia, pero si vemos nos sirve para señalar que a los 50 años una mujer comienza con menopausia aproximadamente entre los 45 y 50 años es la edad, digamos, promedio en México. Y en esta disminución de los estrógenos va a ser una caída rápida de la densidad mineral ósea. Así es como vemos que esa caída no va como de manera progresiva como en hombres, sino que la vemos en picada. A partir de aquí vemos que si tenemos una menopausia, a partir de ahí se ve en picada una baja muy rápida de la densidad mineral ósea. Entonces vemos que una mujer va a alcanzar un pico menor de densidad mineral ósea y además lo va a perder más rápido y de manera más, más temprana que los hombres. Los hombres también van a perder masa ósea, eso va a ser sobre todo asociado con la edad, pero si vemos no tenemos una caída tan rápida como en las mujeres cuando presentamos la menopausia, a partir de ahí se comienza a bajar muy rápido. Entonces nos señala que a partir de la menopausia sí las curvas se ven diferentes. En los hombres van cayendo de manera progresiva y lenta y en las mujeres de manera progresiva y rápida. Entonces vemos aquí que al inicio de nuestra vida es una formación y remodelación de nuevo, que se llama modelación. Eso es para la niñez y la pubertad. Una vez que alcanzamos el pico de masa ósea, ya lo que tenemos no es formación de hueso nuevo a partir de cero. Tenemos resorción de hueso viejo y formación de hueso nuevo. A esto le vamos a llamar remodelación. Entonces, tenemos que si yo llegué, por lo tanto, con un bajo pico de masa ósea, eso va a hacer que mi disminución de la masa ósea se vea con un pico más abajo y que por lo tanto más rápido pueda yo alcanzar rangos de osteoporosis. Entonces, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona la fisiopatología del hueso. Es mucho más amplia que esto, pero nos vamos a centrar en esto que sea mucho más básico, para que no nos hagamos bolas con con tanta señalización y para que los medicamentos nos queden como un poquito más centrados a dónde da cada medicamento. Tenemos entonces que los osteoblastos que vemos en la parte de aquí abajo de la esquina inferior izquierda, los osteoblastos van a ser los que construyen hueso nuevo. Los osteoclastos, por su parte, van a ser los que reabsorben hueso viejo y los osteocitos son la célula que más predomina en el hueso. Los osteocitos van a detectar em,
presión en los huesos largos. Eso significa que si, por ejemplo, un paciente tiene presión por hacer ejercicio, por saltos, por levantar peso, esto nos va a dar el estímulo para el remodelado de hueso nuevo. Entonces, digamos que aquí los que comienzan la cadena de hacer hueso nuevo y quitar el hueso viejo van a ser los osteoblastos, esto por la detección de las presiones en los huesos largos. Entonces, los osteoblastos vamos a tener que son la mayor proporción de las células que hay en hueso. Luego vemos acá del lado izquierdo algunas de las hormonas y de las proteínas que más nos interesan en el hueso. Vemos aquí los estrógenos. Los estrógenos esta OPG es osteoprotegerina. Los estrógenos van a estimular a la osteoprotegerina. Vemos al RANK ligando y el RANK. Si vemos aquí la figura del osteoclasto, que tiene como un puntito color azul, el receptor de RANK. Ese receptor se activa para activar al osteoclasto para que se empiece a comer el hueso viejito. Este se activa cuando se une a RANK ligando. Sin embargo, hay aquí otra molécula que nos puede servir ahí como distractor, la osteoprotegerina, que es estimulada por estrógeno. La osteoprotegerina, entonces, tenemos que va a estar en los en los proteoclastos y va también a unirse a RANK ligando. Eso hace que el RANK ligando que me va a activar al RANK para que se ponga a reabsorber hueso el osteoclasto no llegue a dar esa señal si la osteoprotegerina agarró el ligando RANK. Entonces, tanto se puede unir el ligando de RANK con osteoprotegerina como con RANK ligando. Si se une a osteoprotegerina, no va a haber resorción ósea. Si se une RANK ligando, se va a activar la resorción ósea, o sea, el recambio de hueso. Entonces, aquí abajo vemos en el primer huesito que está inclinado hacia el lado izquierdo, que tenemos que, si hay suficiente osteoprotegerina o una buena cantidad de osteoprotegerina mayor a la cantidad de RANK de manera libre, esta osteoprotegerina se va a unir al RANK y por lo tanto va a aumentarse la producción de hueso nuevo y se va a disminuir la resorción porque no va a haber quien active resorción de hueso. Esto sería de manera normal cuando estamos jóvenes. Y vemos acá, cuando la osteoprotegerina es menor, porque hay menos estrógenos, esto en menopausia, esto va a hacer que haya más rank ligando que esté libre. Ese rank ligando se va a unir a los receptores de las células de osteoclasto para que éstas resorban hueso y esto nos va a hacer una mayor resorción y una menor producción de hueso nuevo. Entonces aquí vemos del lado derecho en la parte inferior cómo la baja de estrógenos que ocurre en la menopausia nos va a hacer que se incline más hacia la reabsorción de hueso que hacia la producción de hueso nuevo. Y esto es lo que nos lleva a que rápidamente el hueso caiga en la cantidad de masa ósea que tiene cuando llegamos a la menopausia, porque ahí sabemos que disminuyen los estrógenos. Entonces, tenemos acá, bueno, justo lo que les explicaba. Tenemos aquí los factores de riesgo entonces para desarrollar em, osteoporosis. Para desarrollar osteoporosis, los factores de riesgo van a ser una ingesta inadecuada de calcio durante la vida. Entonces, si yo tengo una ingesta inadecuada de calcio, eso va a hacer que no tenga suficiente calcio para formar hueso en lo que llego a mi pico más alto de masa ósea. Una baja actividad física también va a hacer que se reabsorba más hueso y que no se estimule por presión los huesos largos. Entonces, los pacientes con más actividad física, por ejemplo, ejercicios de saltos, ejercicios de fuerza que han hecho ejercicio durante la edad joven, van a alcanzar un mejor pico de masa ósea. Las alteraciones hormonales, por ejemplo, pacientes con panhipopituitarismo, que son aquellos pacientes en los que no hay desarrollo hormonal, no hay activación de las gónadas o pacientes que tienen amenorreas por más de un año en el caso de las mujeres, o pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, todos esos pacientes no nos van a alcanzar un pico de masa ósea adecuado. Entonces tenemos aquí que mi pico de masa ósea debería de ver así, como en la parte superior, en la línea azul. Entonces, esto es con el mejor potencial genético, haciendo ejercicio, teniendo una buena ingesta de calcio, de vitamina D. Y entonces eso va a hacer que cuando yo llegue a la menopausia, llegue, pues, digamos, a los 30 años, alcanzo mi pico, luego me mantengo más o menos estable hasta los 40 años, 45. A partir de los 45 se presenta la menopausia, 45 a 50, y a partir de ahí comienza a bajar desde mi punto más alto que alcancé. Sin embargo, si yo tuve unos factores ambientales inadecuados, una mala ingesta de calcio, poca actividad física, alteraciones hormonales, mi pico a los 30 años no va a ser tan bueno y tan alto. Entonces voy a tener una masa ósea más disminuida desde el inicio, o sea, desde una edad temprana, y esa masa ósea no tan buena, o bueno, de menor cantidad que la que debería haber alcanzado como pico máximo, va a hacer que cuando yo llegue a la menopausia,
con una bajada pequeña de los estrógenos, a la hora de descalcificarme, pues muy rápidamente voy a entrar a los rangos de osteoporosis, no como alguien que alcanzó un buen pico de masa ósea, que es más difícil que llegue a rangos muy bajos de la densitometría mineral. Entonces tenemos aquí que todavía peor aún si tuve una menopausia temprana, o sea, por ejemplo, antes de los 40 años, mi pico va a comenzar desde antes y entonces voy a tener más tiempo para irme descalcificando. Entonces, esos son también alteraciones hormonales que pueden contribuir a que el paciente desarrolle osteoporosis. Entonces, algunos otros factores de riesgo son la edad avanzada. Mayor de 50 años es cuando encontramos el mayor riesgo de osteoporosis y los antecedentes de fractura, de cualquier tipo de fractura, nos da más riesgo de osteoporosis y sobre todo nos va a duplicar el riesgo si acabo de tener una fractura en este año de desarrollar una segunda fractura. El género femenino, por lo de los estrógenos que les comentaba, vamos a tener que los estrógenos nos van a estar prácticamente protegiendo del desgaste óseo durante la vida premenopáusica y después de la menopausia, esa misma protección nos va a hacer que haya una caída rápida de la cantidad de hueso. El uso de corticosteroides de manera crónica con dosis bajitas como de 5 miligramos de prednisona mayor o igual a 3 meses ya también nos da un factor de riesgo para desarrollo de osteoporosis porque hace que las trabéculas sean más delgadas, que tenga una menor recambio óseo y que además sea de mala calidad. Entonces, pues esto, lo de 5 miligramos de prednisona es una dosis súper bajita. Podemos ver calculadoras de conversión para ver en caso de que le hayan dado betametasona o dexametasona, que es 4 veces más potente que prednisona. Si lo utilizamos por más de 3 meses, también nos va a dar esos riesgos. Entonces, si yo quiero ver más o menos como a cuánto me equivale betametasona o a cuánto me equivale, betametasona es más baja de potencia que prednisona o dexametasona, que es 4 o 5 veces más alta que la potencia de prednisona. Podemos hacerlo con una calculadora, checar de, bueno, toma esta cantidad, ¿a cuánto me equivale de prednisona? Y si completa más de 3 meses de uso, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias como en lupus, en artritis, que seguro que lo van a usar más de 3 meses, ya son pacientes de riesgo para desarrollar osteoporosis. Un IMC bajo menor de 20 o igual a 20 nos va a dar también mayor riesgo de osteoporosis y además mayor riesgo de fractura. El tabaquismo, ya sea activo o previo, nos va a dar también mayor riesgo de fractura. Una osteoporosis secundaria, por ejemplo, al uso de glucocorticoides, a enfermedades renal crónicas, a hiperparatiroidismo, a enfermedades intestinales con mala absorción de calcio, como las enfermedades inflamatorias. El consumo de alcohol mayor a 3 copas o igual a 3 copas al día también nos da mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. Entonces, ¿a quién le voy a hacer tamizaje? Entonces, si yo veo un paciente, ¿a quién voy a checar? Este paciente tendrá osteoporosis. Le voy a hacer tamizaje a los pacientes basándome en que la osteoporosis es una enfermedad asintomática y generalmente es no dolorosa y solamente se va a presentar con síntomas en los pacientes que tienen fractura vertebral. De todos los que se fracturan por osteoporosis a nivel vertebral, solo 2 tercios de ellos van a manifestar síntomas y muchos no se van a haber fracturado y a tener osteoporosis. Por lo tanto, vamos a hacer el tamizaje en aquellos pacientes que vimos que tenían factores de riesgo de los que acabamos de ver, uso de glucocorticoides, enfermedades articulares, que tengan una IMC menor de 20, que sean pacientes que están con alteraciones hormonales, por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo. La diabetes tipo 2 también me da el doble de riesgo de desarrollar osteoporosis. Entonces, si tiene algún factor de riesgo y también si tenemos fracturas previas en el paciente o fractura de cadera en el padre o la madre, eso también me da riesgo como para poder buscar que el paciente le vaya yo a descartar si tiene o no osteoporosis. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de una fractura vertebral? Vamos a sospechar, ya que vemos que las fracturas pueden ser la mayoría pues asintomáticas, si el paciente disminuyó su estatura respecto a la estatura previa que tenía aproximadamente a los 30 años. Si disminuyó entre 4 o 5 centímetros de esa estatura, si te dicen, bueno, es que yo medía más. Y esa diferencia entre lo que tenía en la edad joven de los 30 años con la que tiene cuando va al consultorio es mayor de 4 a 5 centímetros, hay que sospechar de una fractura vertebral que es asintomática. También si se incrementa la distancia occipucio-pared, esa distancia, vamos a ver aquí una imagen, es con el paciente parado, que esté recargado en la pared y que tengamos las escápulas pegadas hacia la pared, que tengamos el occipucio también pegado a la pared y esa distancia debe de ser de 0 centímetros. Si vemos aquí, mayor de 1 centímetro ya es algo, un dato positivo para sospechar en que el paciente tuvo una fractura vertebral.
o si tenemos una disminución entre la distancia entre la costilla inferior y la pelvis mayor a 2 dedos, eso también nos va a hacer que tengamos una sospecha de que el paciente se fracturó y que por lo tanto disminuyó el espacio entre la última costilla y la cresta ilíaca. ¿Vale? Entonces, podemos sospecharlo si tiene factores de riesgo o si el paciente disminuyó la talla, si el paciente disminuyó la distancia entre las costillas y las crestas ilíacas. Y también, si en caso de que el paciente no tenga nada de eso, ¿a quién le voy a checar el tamizaje? Vamos a evaluar factores de riesgo a todos los pacientes mayores de 50 años. Y pues vamos a ver también a todos aquellos pacientes que hayan tenido fracturas previas o que hayan tenido mayor o igual a 2 caídas durante el año. Y además, vamos a checar factores de riesgo con algunas de las calculadoras. No a todos les vamos a hacer densitometría mineral ósea. Y además, ¿por qué no a todos? Porque la densitometría sola no me va a detectar a todos los pacientes. El 70% de los pacientes que se fracturan por osteoporosis, o sea, una fractura de bajo impacto, tienen una densitometría mineral ósea normal. Por lo tanto, hay que complementar densitometría con una calculadora. Ahorita vamos a checar cuáles podemos utilizar o complementar el cálculo con esas calculadoras con una densitometría. Entonces, lo que tengamos primero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de riesgo? Lo vamos a hacer con la calculadora de Frax. La calculadora de Frax es una herramienta para la medición del riesgo de fractura. Esta herramienta nos va a dar el riesgo de fractura a 10 años. Nos va a dar el riesgo de fractura de cadera o fractura osteoporótica mayor. Nos referimos a fractura osteoporótica mayor como fractura de columna, de hombro y de antebrazo. Entonces, el uso, si el paciente tiene o no densitometría, de todas maneras puedo calcular un FRAX porque la densitometría no es un elemento indispensable para calcular el FRAX. Entonces, si mi paciente llega y yo sospecho mm, que tiene factores de riesgo para desarrollar osteoporosis, por ejemplo, tiene algún familiar con fractura de cadera o algún familiar de primer grado como sus padres, o es un paciente muy delgado, es un paciente que tiene enfermedad intestinal con mala absorción, cualquier dato de los que habíamos visto previamente, y además ya tiene más de 50 años, entonces lo que puedo hacer es calcularle el riesgo con FRAX, que es prácticamente llenar los datos, porque no necesitamos algún otro estudio hasta este punto. Entonces, aquí vemos que lo que nos pide el cuestionario de Frax es la edad, el sexo, el peso y la talla. Vamos a ver si ha tenido alguna fractura previa. Recordemos que las fracturas previas son también factores de riesgo para desarrollar de osteoporosis, los antecedentes de fractura de cadera en el padre o la madre, si son fumadores activos, si usan glucocorticoides en dosis mayores a 3 meses, más de 5 miligramos, si tienen diagnóstico de artritis, si tienen osteoporosis secundaria, si están tomando alcohol en mayor o igual a 3 unidades o 3 copas al día. Y si vemos aquí en la parte 12 que dice densitometría mineral ósea, o sea, la densidad del cuello femoral, esta puede o no ponerse. Esta, vamos a anotar la T-score, no la CT-score, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí tenemos otras calculadoras que también podemos usar. La más frecuente es la Frax y tenemos el Galvan Fracture Risk Calculator y la Q-Fracture. Entonces, la Q-Fracture también es una buena calculadora porque nos dice por etnia nos dice por etnia los datos que deben de tener los pacientes. Y el Frax viene por países, entonces sí está incluido México, por lo tanto es una buena herramienta para calcularlo. Entonces, aquí tenemos que me va a dar el riesgo según la edad. Tenemos el riesgo de fractura osteoporótica mayor y el riesgo de fractura de cadera. Entonces, un riesgo de fractura de cadera mayor al 3% ya me dice que debo de iniciar tratamiento y un riesgo mayor al 20% para fractura osteoporótica mayor también me dice que debo de iniciar tratamiento, aunque no tenga una densitometría, porque quedamos que un paciente puede tener densitometría normal y aún así tener riesgo de fractura, porque hasta el 70% con densitometría normal se van a haber fracturado por osteoporosis. Entonces, si yo tengo con mi calculadora Frax, aún sin densitometría, un riesgo alto, mayor de 3 para fractura de cadera, mayor de 10 para fractura osteoporótica mayor, hay que iniciar tratamiento. Obviamente hay que complementar con la densitometría para ver si encontramos algún hallazgo que nos haga pensar en algún otro tipo de enfermedad o evaluar también desde qué punto partimos. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, el FRAX nos va a dar el riesgo a 10 años, cadera mayor de 3 o fractura osteoporotica mayor, mayor de 20%. Indica inicio de tratamiento inmediato porque son pacientes de alto riesgo, ¿sale? Aquí tenemos los enlaces para poder buscar la calculadora FRAX y para poder buscar en la calculadora de Q-Fracture. Entonces, el diagnóstico se puede hacer ya sea con FRAX de alto riesgo o
con los criterios de la OMS. Los criterios de la OMS fueron implementados en 1994, entonces son muy viejitos, pero siguen siendo los criterios que usamos actualmente. Estos criterios de la OMS se basan en la densitometría mineral ósea. La densitometría de cadera o de columna que tenga 2.5 desviaciones estándar o menos respecto a la normal. En el T-score, que significaría un T-score menor o igual a -2.5 en números negativos. Entonces, -2.5 ya sería osteoporosis, -2.6 osteoporosis, -3 osteoporosis, etcétera. Las fracturas por fragilidad también nos dan diagnóstico. Este sería un diagnóstico que no sería por densitometría ni por FRAX. Si el paciente tuvo una fractura de baja energía o bajo traumatismo, también ya tiene diagnóstico de osteoporosis y no necesitaríamos comprobarlo con ninguna otra cosa. ¿Qué es una fractura de baja energía o de bajo traumatismo? Es una fractura que se genera en un paciente que tuvo una caída de su propia altura o menor, o sea, se cayó de que estaba parado, se cayó de una silla y se fracturó. Eso es una fractura de bajo impacto. O una fractura osteoporótica mayor, una fractura de cadera, de columna, de muñeca o de hombro. Entonces, cualquiera de estas fracturas, si la tenemos o múltiples fracturas, si un paciente tuvo, por ejemplo, una caída y tuvo múltiples fracturas, ahí también tendríamos diagnóstico de osteoporosis. Entonces, estos son criterios tanto por densitometría como por fracturas. Y tenemos aquí que la densitometría no solamente me va a decir en qué nivel estoy, me va a decir también qué le voy a hacer. Si yo tengo una densitometría, para decir que es normal, tengo que tener un T-score en mayor a -1 hacia arriba, o sea, -0.9 o -0.8, 1, 2, 2.5, o sea, números positivos o máximo hasta -1 hacia abajo. Osteopenia va a ser los rangos entre -1 y -2.5. Cuando tenemos osteopenia, no se inicia tratamiento de manera inmediata, no se inicia por varias razones. Uno es porque el tratamiento para osteoporosis no se utiliza de manera indeterminada o indefinida. No puedo dejarle un tratamiento de por vida. Los tratamientos se tienen que ir recambiando. Entonces, si yo los inicio de manera muy temprana cuando estamos en osteopenia, ya no voy a tener qué medicamento darle cuando ya estemos en osteoporosis. Entonces, para una osteopenia, lo único que se da es seguimiento de la densitometría, que estemos bien con las dosis de calcio y vitamina D, que el paciente haga ejercicio para mantener el hueso tal como está y si se pudiera recuperar un poquito con el ejercicio, mejor. Entonces, en osteopenia no se da tratamiento específico para osteoporosis, se da tratamiento preventivo con la suplementación adecuada o también y también con el ejercicio. Osteoporosis entonces sería un T-score menor o igual a -2.5. Y ahí sí es una indicación de iniciar tratamiento farmacológico. Osteoporosis grave va a ser aquella que tenga una densitometría mineral ósea menor o igual a -2.5 y que tenga una fractura por fragilidad, que quedamos que era una fractura de bajo impacto. Y ahí vamos a considerar iniciar el tratamiento con terapia anabólica. Vamos a tener dos tipos de terapia. Vamos a tener la terapia antirresortiva y la terapia anabólica. Entonces, la anabólica es la que reconstruye hueso y la antirresortiva es la que para la resorción de hueso. Entonces, la anabólica, que es la que construye, sería lo primero que usaríamos en osteoporosis grave. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, el diagnóstico puede ser clínico porque el paciente tenga una fractura de cadera, una fractura vertebral o múltiples fracturas por una caída. Una fractura vertebral, si el paciente está sintomático, vamos a ver que hay que tomar una radiografía si tuvimos los síntomas que habíamos dicho, que el paciente tenga una distancia occipucio-pared mayor a 0 centímetros o que el paciente tenga una disminución de entre las costillas y la cresta ilíaca o que el paciente tenga una disminución de talla mayor de 4 a 5 centímetros. Entonces, si es así, vamos a pedir radiografía. El colapso puede ser completamente colapsada o un colapso en cuña. Cuando es en cuña, algunos pacientes tienden a desarrollar gifosis que no tenían previamente. Si nos queda duda, se puede hacer además de radiografía, tomografía o resonancia. Eso para ver, para si hubiera duda del paciente está fracturado o no. Y bueno, entonces el diagnóstico se puede hacer con densitometría o diagnóstico clínico si tenemos la caída de los centímetros, etcétera, para diagnosticar una fractura y si hay dudas, pues hacer una radiografía. Si no hay otra, y que este tipo de fracturas no tengan otra explicación, o sea, por ejemplo, que el paciente no tenga un cáncer óseo, que no tenga metástasis óseas o enfermedad metabólica del hueso como enfermedad de Piaget. Entonces, si el paciente no tiene otra explicación para desarrollar una fractura de cadera, que tendría que ser una fractura de alto impacto, una fractura vertebral o fracturas múltiples en una caída que sea de bajo impacto, entonces ahí lo que pensaríamos ya sería el paciente no tiene causas secundarias, por lo tanto tiene diagnóstico de osteoporosis. Entonces lo puede diagnosticar con densitometría ósea, lo puede diagnosticar
con este antecedente de una fractura y también podría iniciar tratamiento si tenemos un FRAX de alto riesgo para desarrollar fractura, porque lo ideal sería que detectara al paciente antes de que se fracturara. Y eso lo vamos a conseguir con FRAX o con la densitometría. Entonces, la densitometría es una absorciometría de rayos X dual y nos va a dar cómo estamos digamos, la concentración de hueso en esa área que nos mide. Es un estudio rápido, es de baja radiación, solamente nos va a dar una radiación de aproximadamente el 10% de lo que nos daría una radiografía de tórax. Nos va a dar reporte de contenido mineral óseo en gramos y la densidad mineral ósea en gramos por centímetro, que es lo que más usamos. Va a darnos dos tipos de reporte como T-score y Z-score. El T-score es lo que vamos a usar. ¿Qué es el T-score? El T-score es el número de desviaciones estándar versus el valor medio en la población de 20 a 39 años. O sea, la diferencia entre mi hueso y el hueso de alguien sano entre 20 y 39 años, que sería donde andamos en el pico de masa ósea. El Z-score nos va a dar el número de desviaciones estándar versus una densitometría en la misma edad del paciente. Entonces, ¿por qué usamos T-score? Porque lo que queremos ver es qué tanto se ha disminuido esa densidad del hueso respecto a un hueso normal, no respecto a un hueso que ya no está normal porque un paciente de 50 años o más al que le medimos DEXA, si lo comparamos con la población semejante, pues claro que va a estar disminuidos ambos. Entonces, lo comparamos con una población normal de 20 a 39 años y por eso es que usamos T-score. Entonces, Z-score generalmente se usa para pacientes jóvenes o se usa prácticamente como para, digamos, para ver si el paciente tuviera concordancia con el T-score. Pero lo que usamos para diagnóstico es T-score. Y pues bueno, algunas desventajas de la DEXA es que tiene que hacerse con un técnico que haga bien la densitometría y que además no sea un técnico que se esté cambiando una y otra vez en el laboratorio y que tengan un margen de error no mayor al 0,5%. Y nos va a informar solamente la densidad del hueso, o sea, digamos como la cantidad o el grosor del hueso y no la arquitectura. Entonces eso me puede dar falsos negativos. ¿Por qué? Porque me va a dar la densidad. Eso significa que si yo tengo una vértebra lumbar que se colapsó, eso va a hacer que esa parte del hueso se vea como acumulado y entonces mi densitometría puede detectarme una cantidad mayor, digamos, vemos aquí en este estudio de imagen, esta no es una densitometría, pero para que nos demos una idea, cómo esta vértebra que está aquí colapsada, si yo veo que la cantidad de hueso se va a ver un poco más blanca, pareciera que ahí hay más hueso, y cierto que hay más hueso, pero ese hueso está fracturado. Entonces, por eso es que me puede dar falsos negativos, porque si yo tomo una vértebra como esta que está colapsada, en mi conteo me puede dar una densitometría normal o de hecho supranormal. ¿Por qué? Porque lo que me midió es la densidad de hueso y ahí sí hay mucho hueso denso, todo hecho pedazos, acumulado en un espacio pequeño, pero sí hay mucho hueso. Entonces no me da la arquitectura, que en este caso la arquitectura es una arquitectura rota y muy delgada que está toda aplastada en una encima de otra. Y por esa razón es que se puede complementar con el, con el tipón. Ahorita la vamos a ver, ¿sale? Entonces tenemos aquí cómo debería de ver una densitometría bien hecha. Aquí tenemos que la densitometría va a medirnos L1, L2, L3 y L4. Eso es lo que tenemos que ver en las secciones. ¿Cómo vamos a saber que sí me está midiendo lo que yo necesito, que es L1, L2, L3 y L4? Esto va a ser porque la última vértebra que está en la parte de arriba no, o más bien la L1 no debe tener una costilla anclada. Y luego, la vértebra inferior a L4, que debería de ser L5, va a estar a nivel de las crestas ilíacas. Entonces, si yo no alcanzo a ver las crestas ilíacas, no puedo asegurar que sí esté viendo L1, L2, L3 y L4 en la medición. Por lo tanto, tienen que verse las crestas ilíacas, tiene que verse de manera recta. Si el paciente tiene mucha curvatura, lo que vamos a hacer es tomar las porciones de entre L1 y L4 que estén más rectas y algunos pacientes pues no se va a poder hacer por posición porque tienen cierta escoliosis. Entonces, necesitamos que además de que estén viéndose las crestas ilíacas, se pueda notar 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo del campo que se está midiendo para poder decir que estuvo bien hecha. Y además de eso, que se alcanzan a ver el margen superior de las crestas y vamos a tomar el promedio entre L1 y L4. Si yo no tengo, por ejemplo, una de esas vértebras se aplastó y yo veo claramente que esa vértebra está aplastada, voy a quitar
de mi promedio esa vértebra y solamente voy a promediar las otras vértebras. Para que yo pueda tomar una densitometría de columna como una densitometría que me sirva para ver si el paciente tiene o no osteoporosis, tiene que tener por lo menos dos vértebras que sean seguidas para poder medirlas. Si yo, por ejemplo, mi vértebra de L2 y L3 están fracturadas o una está en cuña, la otra está aplastada, entonces la L1 y L4, digamos, estas están bien y la medición se tomó adecuadamente, no me sirven porque tienen que ser vértebras continuas. También, si yo tengo mayor a una desviación estándar mayor de uno entre vértebras, tampoco me sirve porque esa es una diferencia muy grande. Entonces, vamos a excluir las vértebras que tengan una diferencia mayor a una desviación estándar. Por ejemplo, si yo tuviera L1 que tiene -2.5 y L2 está en 1 positivo, esa es una desviación estándar de 3.5 de diferencia entre una vértebra y otra. Entonces, no sería esperado que yo tenga tanta calidad de hueso en uno y tan mala calidad de hueso en otro. Entonces, voy a excluir si yo veo que L1 está en -2.5, L2 está en 2 positivo, porque, digamos, está aplastada y a lo mejor no se ve mucho el aplastamiento. Y L3 está más concordante con L1 y con L4 en -2.3 y en -2.4. Las que voy a tomar son las semejantes y voy a excluir aquella que tiene una diferencia con las otras vértebras mayor a un desviaciones estándar. Entonces, no va a ser valorable si no tengo al menos dos vértebras continuas que tengan estas características, o sea, que no tengan una diferencia mayor de uno y que no tengan alteraciones en la medición. ¿Cómo debe de verse una de cadera? La de cadera debe estar el paciente acostado en decúbito supino con una rotación externa en abducción de 15 a 30 grados. Esto va a hacer que la apertura, que se pueda ver esta apertura que vemos aquí. Entonces, no debe de abarcar la rama isquiopúbica en este cuadrito, en el rectángulo que vemos a la mitad. Si este cuadrito alcanza la rama isquiopúbica o alcanza la parte superior del trocánter mayor, está midiéndome otros huesos que no son solamente el cuello del fémur y por lo tanto esa densitometría está mal hecha. Entonces debe de verse como en esta imagen. Y debemos de medir ambos lados si se puede. Si el paciente tiene una prótesis en un lado, la que vamos a tomar es la que no tiene prótesis. Y vamos a descartar si hay secuelas de fractura. O sea, si no tiene prótesis, pero se fracturó y se pegó ahí sola, esa densitometría de esa cadera no me sirve porque ya tiene una, em, digamos, una cicatrización de una fractura ahí o una secuela de fractura. Entonces vamos a descartar si hay prótesis, esa densitometría de ese lado no me va a servir, ni tampoco si hay secuelas de fractura. Por eso es que vamos a medir los dos lados. ¿Y cuál vamos a tomar? Vamos a tomar el más bajo de todos, el más bajo entre las dos caderas y la columna. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que en columna me salió un promedio entre L1 y L4 -2 y eso está en osteopenia. Y tengo en cadera derecha -2.5 y en cadera izquierda tengo -1.9. Entonces, en izquierda está en osteopenia y en derecha tenemos osteoporosis. Por lo tanto, ¿cuál voy a tomar? La más baja. El diagnóstico del paciente será osteoporosis. Entonces, de todas las densitometrías, de las porciones que tomé de densitometría, si tomé las dos caderas y la columna, ¿cuál voy a tomar para diagnóstico? La que esté más baja. Entonces, vamos a ver, ¿a quién le vamos a hacer entonces densitometría? Quedamos que FRAX se lo vamos a hacer a todos los pacientes mayores a 50 años que tengan factores de riesgo. Entonces, según la guía que chequemos, vemos que el Bone Health and Osteoporosis Foundation nos dice que en mujeres posmenopáusicas de 50 a 64 años a todas hay que hacerles una densitometría. En hombres de 50 a 69 años con factores de riesgo. Por ejemplo, una caída, una fractura o los factores de riesgo que habíamos visto previamente. Y luego, vemos que para la US Prevention Service Task Force del 2025, que es de la, digamos, la recomendación más nueva, nos dice que para mujeres que tengan más de 65 años, todas deben de tener densitometría. Si son mujeres posmenopáusicas que tengan menos de 65 años, pero tienen factores de riesgo, entonces, por ejemplo, que tenga un frax alto, en esas pacientes sí hay que checar densitometría. Entonces, prácticamente lo más nuevo es que nos dice, tiene más de 65 años, si no tiene riesgo, ahí le empezamos a sacar densitometrías. Y en pacientes que tienen menopausia y tienen menos de 65 años, si tienen factores de riesgo, ya le empiezo a sacar densitometría. Y las guías clínicas del National Osteoporosis Guideline Group nos dice que el FRAX para hombres y mujeres se debe de checar en hombres mayores de 50 y mujeres mayores de 50 con posmenopausia.
Y el FRAX se debe de complementar con densitometría para fundamentar el tratamiento. Entonces, si el FRAX me sale alto, le saco densitometría. Si no me sale alto, no le saco densitometría. Entonces, podemos usar cualquiera de las dos. Lo más fácil sería que si tiene más de 50 años, hombre o mujer, yo le saque su cálculo de FRAX. Si el FRAX me sale elevado, le voy a sacar densitometría. Y si no le quiero sacar no le quiero sacar su FRAX y mi paciente tiene factores de riesgo, de una vez puedo pedirle de la densitometría. Pero si me quiero esperar para no gastar, o sobre todo en las instituciones que luego no hay densitometría, lo primero que puedo hacer es, ¿tiene mayor de 50 años? Le checo el FRAX. ¿Me sale riesgo alto? Le pido densitometría. Entonces, el TBS, que es el Trabecular Bone Score, que es el que les decía, nos complementa para la densitometría. No es algo que pidamos de manera única. Entonces, este solamente nos dice cómo está la estructura ósea, o sea, nos da la calidad del hueso, no nos da solamente la cantidad o la densidad como nos daría la densitometría. Nos mejora entonces la precisión con el FRAX y además nos ayuda para complementar la densitometría mineral ósea, pero no se usa de manera independiente. Entonces, el TBS se ancla a las densitometrías, está aprobado por la FDA, pero no se hace en todos lados. Entonces, en realidad no es un requisito indispensable para iniciar tratamiento. Si está, nos ayuda mucho para predecir que si tienen una puntuación alta, pues tienen menor riesgo de fracturarse. Si tienen una puntuación baja, tienen mayor riesgo, pero no nos va a decir a quién darle o no tratamiento. Entonces, es un complemento el TBS, ¿sale? Entonces, tenemos aquí los laboratorios. Entonces, ¿a quiénes le vamos a hacer? Las guías de la COG nos marcan que a todas las mujeres posmenopáusicas que tengan un riesgo alto de fractura, les vamos a hacer a todos laboratorios para para buscar causas secundarias que puedan hacer que la osteoporosis nos haya dado no solamente, o se haya exacerbado no solamente por la posmenopausia, o en hombres que tengan factores de riesgo, o hombres mayores de 70 años, o menores de 70 que se hayan fracturado. Entonces, la evaluación básica a todos los pacientes que yo tengo con alto riesgo o que ya diagnostico con osteoporosis, o sea, si yo tengo FRAX alto, ya vimos que las fracturas osteoporóticas mayores, más de 20%, o fractura de cadera mayor de 3%, o que tengan una fractura previa que sea de bajo impacto, o sea, eso también nos da diagnóstico de osteoporosis, o una densitometría que corresponda con osteoporosis. A esos pacientes les voy a pedir a todos biometría hemática, química sanguínea. La biometría me va a decir si el paciente tiene alteraciones como anemia, que pudieran relacionarse en la disminución de hierro con mayor riesgo de fracturas. La química sanguínea, sobre todo para revisar la función renal. Pacientes que tienen enfermedad renal crónica nos van a dar mayor riesgo de fractura y una disminución de la calidad del hueso más rápida que en otros pacientes. Las pruebas de función hepática, porque la mala función hepática también nos va a dar un mayor riesgo de osteoporosis. Y una recolección de orina de 24 horas para checar calcio y creatinina. Esto para ver si no tiene hipercalciuria en orina, o sea, que el paciente esté tirando calcio en la orina por alguna enfermedad metabólica o por hipercalciuria familiar, que son enfermedades más específicas. Entonces, en estos casos, si los rangos son altos, pues también esto incrementaría la pérdida de calcio en el paciente y hace que tenga mayor riesgo de fractura. Y medir la 25-hidroxivitamina D. ¿Cuáles serían pruebas adicionales que solamente estarían indicadas si tengo factores de riesgo? PTH si tengo una sospecha de que el paciente tenga hiperparatiroidismo, TSH si tengo sospecha de enfermedad tiroidea, anticuerpos antitransglutaminasa si tengo sospecha de que el paciente tiene una enfermedad intestinal, electroforesis de proteínas y de cadenas ligeras kappa y lambda si lo que tengo es sospecha de que esa osteoporosis o esa mala calidad del hueso sea asociada a enfermedades del hueso. Cortisol libre en orina si el paciente tiene datos de hipercortisolismo, o sea, datos de Cushing, ya sea exógeno, como ahorita que anda muy de moda que los pacientes se empiezan a tomar corticosteroides con medicamentos naturistas, esos pacientes tienen más riesgo de desarrollar osteoporosis. Y aspirado de médula ósea para aquellos pacientes en los que pensemos que tiene alguna alteración también de un cáncer óseo. Entonces, estos últimos solamente son laboratorios especiales que se van a pedir si tengo cierta sospecha. Entonces, a los pacientes, ¿qué les voy a pedir? pH, química, pruebas de función hepática, vitamina D y si tengo la oportunidad, recolección de orina de 24 horas para checar calcio y creatinina en orina. Entonces, el tratamiento idealmente sería para prevenir fracturas. Entonces, esto porque la fractura postosteoporosis nos va a disminuir la cantidad de años vividos de manera activa y nos va a dar muchos años con discapacidad. Y se asocia a fracturas posteriores, que damos que se puede refracturar hasta en un 25% por año.
hace que tengamos pérdida de la autonomía y un aumento de la morbimortalidad por todas las causas. Entonces, el tratamiento postfractura va a disminuir un 50% el riesgo de una segunda fractura. Por lo tanto, si yo diagnostiqué al paciente con fractura, con osteoporosis, si mi diagnóstico fue dado porque el paciente se cayó y se fracturó y ahí le diagnosticó osteoporosis, es muy importante que en el primer año se inicie tratamiento de manera inmediata porque eso me va a disminuir el 50% del riesgo de que se refracture en ese año. Y la tasa de tratamientos postfractura es muy baja y por esa razón es que también hay que ser más conscientes de implementar el tratamiento. Entonces, si me llega un paciente a la consulta y me dice, es que me fracturé el tobillo, estaba caminando en la banqueta y se me fracturó y tiene más de 50 años, esa es una fractura que no esperaríamos que le pase. Si se cayó de su propia altura, por ejemplo, y se fracturó la cadera, tampoco deberíamos esperar que le pase. Entonces, no necesitaría yo pedirle una densitometría para iniciarle tratamiento. Idealmente es que le inicie tratamiento, muchas veces los ortopedistas no se le iniciaron, entonces nos va a tocar a nosotros que si lo vemos en la consulta de medicina familiar, se fracturó, iniciarle tratamiento para osteoporosis. Y además muchas veces no hay densitometría en las instituciones públicas, entonces con el solo hecho de haberse fracturado con un bajo impacto ya me dice que debo de darle tratamiento para evitar una refractura y para también iniciar el tratamiento a largo plazo. Entonces, ¿a quiénes voy a darles tratamiento? A aquellos pacientes que se fracturaron o a aquellos que tienen una densitometría mineral ósea con menos de 2,5 en el test score, hombres o mujeres mayores de 50 años, o aquellos que tienen una densitometría normal u osteopenia, pero que el FRAX me sale con alto riesgo, o pacientes que tienen antecedente de fractura de cadera o de vértebra. Esto es porque esas fracturas no deberían de haber pasado. La fractura de cadera se puede dar en un accidente de alto impacto, eso sí, pero en un accidente de bajo impacto, por ejemplo, una caída, no debería de pasar. Obviamente hay que checar las circunstancias en las que le pasó. Si el paciente es un policontundido, entundido, pues ahí sí, aunque tenga más de 50 años, sí tengo que hacer una densitometría. ¿Por qué? Porque a mí no me consta que se haya fracturado por osteoporosis. Si fue de alto impacto porque iba en un auto a alta velocidad. Entonces, aquellos pacientes a los que no necesito pedirles densitometría para iniciar tratamiento son los que se fracturaron cadera o vértebra, pero con bajo impacto. O que tienen un frax alto, que tienen múltiples fracturas en una sola caída, o que tienen una densitometría mayor a menos 2,5. Entonces, ¿qué voy a hacer de tratamiento una vez que ya tengo el diagnóstico por densitometría, por antecedente de fractura o porque tengo un fraxalto? Iniciar suplementación con calcio de 1000 a 1200 miligramos al día y vitamina D entre 600 y 800 unidades al día. Entonces, esto me lo dan las presentaciones que vienen de calcio 600 más 400. Esto es con dos tabletas me va a dar la cantidad de 1200 de calcio, que es el mínimo. Idealmente es que demos esa cantidad y no cantidades mayores, porque cantidades mayores de calcio se pueden asociar a litiasis, pero aquellos pacientes que han tenido piedras previamente, no está contraindicado darles calcio, porque muchos pacientes llegan con la creencia de que es que a mí me salen piedras, no me pueden dar calcio. No, si le salieron piedras y no estaba usando calcio, la razón por la que salieron piedras es por alguna razón que no se ha estudiado y que se tiene que estudiar, pero no fue por tomar calcio. Entonces, en este caso, esas piedras, ¿por qué se hicieron? Porque de alguna manera llegó más cantidad de calcio a los riñones y de dónde lo pudo haber sacado del hueso. Entonces, no darle calcio va a hacer que esas mismas piedras se sigan formando si el paciente sigue teniendo la razón por la que le hayan salido las piedras, pero ese calcio de dónde lo estará jalando del hueso. Entonces, tener piedras previamente no es una justificación para no darle suplementación de calcio a un paciente con osteoporosis, ¿sale? Ni tampoco la vitamina D. Si el paciente tiene deficiencia, sí se la vamos a dar. La vitamina D, si no tiene deficiencia, porque quedamos que le íbamos a medir en los laboratorios iniciales, no es necesario que le demos vitamina D como suplementación. El ejercicio debe ser de resistencia muscular y ejercicio de equilibrio. Se puede empezar con solamente balanceo de puntas y talones para ejercicios de equilibrio y de resistencia muscular, la que pueda hacer el paciente. Desde hacer ejercicios con ligas, con pesas, con mancuernas, ejercicio que puede hacer en gimnasio, no es uno mejor que el otro, siempre y cuando sea de resistencia muscular y sea el apropiado para el paciente, porque no le puedo pedir a alguien que nunca ha hecho ejercicio que se vaya al gimnasio a lo mejor el primer día. Entonces, que haga de resistencia el que pueda hacer con el peso o la resistencia con ligas que pueda hacer y de equilibrio el que pueda hacer. Entonces, si el paciente fuma, suspender el tabaquismo y si está tomando más de 3 copas al día, disminuir la ingesta a menos de 2 copas al día y mantener un IMC mayor de 20. Entonces, vamos con el tratamiento. Si el paciente ya tiene el diagnóstico, vamos a utilizar terapias antirresortivas. Vamos a ser las primeras que vamos. Las antirresortivas son aquellas que frenan la resorción del hueso.
Tenemos como primer lugar los bifosfonatos. Bifosfonatos tenemos orales, intravenosos. Entonces vamos a ver que los orales, el alendronato y el ácido risendrónico son los de primera línea. El ivandronato intravenoso y vía oral disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales, pero no tiene buena evidencia para las fracturas no vertebrales. Entonces, los que sí tienen evidencia para ambos son el ácido alendrónico y el ácido risendrónico. Por eso es que son los de primera línea. El ácido solendrónico intravenoso disminuye ambas, tanto fracturas vertebrales como fracturas de cadera y cualquier fractura clínica. Entonces también es un buen medicamento para iniciar cuando iniciamos con bifosfonatos. Las contraindicaciones para usar bifosfonatos es una tasa de filtrado glomerular menor de 30 y los efectos secundarios se pueden presentar hasta en un 30% de los pacientes y los más frecuentes son gastrointestinales, dolor de cabeza, mialgias, atragias y síndrome gripal. Y sobre todo se presentan en la primera aplicación, en la primera dosis. Los gastrointestinales, sobre todo con los orales, y eso puede ser una justificación para darle el intravenoso, que no tolere los vía oral. Y la osteonecrosis de mandíbula y de fémur, que es muy temida por los pacientes, por los médicos de odontólogos, esta es muy baja en los primeros 2 años. En los primeros 2 años es prácticamente la misma que placebo. Entonces, en los primeros 2 años no habría por qué preocuparse, pero yo sí les recomiendo, este es un punto que no viene en las guías, que si el paciente tiene alguna em, planeación quirúrgica a nivel dental que llegue hasta el área de mandíbula, se la haga antes de iniciar bifosfonatos. ¿Por qué? Porque aunque no es una justificación que esté usando bifosfonatos para no hacerle algún procedimiento en hueso o en dientes, muchos dentistas no se los hacen una vez que ya están con bifosfonatos. Entonces el paciente, pues más fácil es que me llegue una osteonecrosis, porque si se le infecta el diente, ya nadie se lo quiere tocar. Es más fácil que una infección dental, pues me pase a una osteonecrosis y le echen la culpa al bifosfonato. Entonces, idealmente es que yo sí les recomiendo, tiene alguna cosa que hacerse que sea profunda, o sea, no superficial como una limpieza, sino profunda como una endodoncia o alguna extracción dental, hay que hacérsela de preferencia antes de que empecemos el bifosfonato para que después no estemos batallando con quién no la va a hacer. Y entonces la osteonecrosis comienza a verse que el riesgo se aumenta a partir de los 2 años y es de 0,2 hasta 10 por cada 10,000 pacientes por año. Y la fractura de fémur, esta fractura va a verse a partir de los 3 años del uso de bifosfonatos en 2,5 por cada 10,000 por año. Son tasas muy bajitas, pero que sobre todo se presentan con el uso prolongado mayor a 2 y 3 años de uso de bifosfonatos. Aquí vemos el ácido alendrónico, el risendrónico y el ivandrónico, que son las presentaciones vía oral. El alendrónico y el risendrónico, que son los que vimos en primera línea, se usan de manera semanal. El ivandronato se usa de manera mensual. Entonces, se usan en ayuno con un vaso de agua, 240 mililitros aproximadamente, y el paciente debe estar erguido, de preferencia parado, y no debe de acostarse ni sentarse ni comer algún alimento en los próximos 30 a 60 minutos. Eso es muy importante porque el medicamento tiene que llegar al fondo del estómago y además, si el paciente se sienta o se acuesta, tiene más riesgo de síntomas gastrointestinales como reflujo y de que entonces pues no pueda seguir el tratamiento por el efecto secundario gastrointestinal. Por lo tanto, la indicación sí debe de ser así. Si le dejo alendronato o risendronato una tableta por semana en ayuno, 30 a 60 minutos antes de desayunar, el paciente no debe acostarse ni sentarse y es con un vasito de agua. Y el ivandronato, mismas indicaciones, pero una vez al mes, mismo día del mes. En el caso de los intravenosos, tenemos aquí el ácido solendrónico, que son 5 miligramos cada 12 a 18 meses. Todos estos medicamentos hacen el mismo efecto, que es una inhibición directa de los osteoclastos, o sea que hacen que los osteoclastos no sigan reabsorbiendo hueso. El ácido solendrónico debe de diluirse en un frasco de 100 mililitros de solución salina al 0,9% o solución glucosada al 5%. La infusión debe de durar un mínimo de 15 minutos. Puede prolongarse por más tiempo, pero el mínimo para pasarlo es 15 minutos. El ivandronato viene en 3 miligramos intravenosos y estos se ponen en una inyección intravenosa durante 15 a 30 segundos, o sea, canalizamos y ponemos la inyección. Y este es cada 3 meses. Es muy importante que veamos que el ácido solendrónico es de 5 miligramos, porque el que hay en institución es de 4 miligramos. No significa que no funcione, significa que los estudios se hicieron con 5 miligramos. Obviamente, si es lo que tengo ahí a la mano, pues es lo que utilizaré y la dilución se hace exactamente igual. En un frasco de 100 mililitros, solución salina o glucosada una vez al año y la duración de la infusión no menos de 15 minutos. ¿Vale? Y el ivandronato, entonces, bueno, lo que ya hemos visto, cada 3 meses, pero directamente en intravenoso. La duración de los bifosfonatos, entonces, vemos que puede dejarse de manera ininterrumpida por 3 años, que es lo que nos garantiza una buena margen de seguridad de los intravenosos o hasta 5 años de los vía oral.
Estos los estudios nos dicen que tenemos un buen rango de seguridad y los riesgos de fractura de cadera o de otro tipo de fracturas asociadas al medicamento son muy bajos hasta los 5 años como para justificar que se pueda usar el tratamiento. Las vacaciones sí se pueden dar en los bifosfonatos y esto porque se ha visto en algunos estudios que si le doy yo vacaciones al paciente, las densitometrías no se afecta ni tampoco hay mayores tasas de fractura entre 1 y 2 años de que se le suspendió el tratamiento para darle vacaciones de bifosfonato. Entonces, si ya llevamos entre 3 años para los intravenosos o 5 años para los vía oral, le puedo dar una pausa de 1 a 2 años cuando inicié con bifosfonatos. El paciente que tiene alto riesgo de fracturas en ese tiempo que yo le di cualquiera de los dos, intravenoso o vía oral, o que ya lleva 3 o 5 años con bifosfonatos, si tiene alto riesgo de fracturas, hay que cambiar de inmediato y ahí no tomaríamos vacaciones. Cambiar de inmediato a un medicamento como denosumab, ¿sale? Que es subcutáneo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, las vacaciones son para pacientes que no se han fracturado durante el tiempo que empezó el bifosfonato y además tienen un riesgo moderado abajo de fractura, pero mi densitometría me dice que tienen osteoporosis. Entonces, el denosumab, este es un anticuerpo monoclonal que inhibe el RANK ligando. Quedamos que si yo inhibo el RANK ligando como la estropotegerina, hago que no se active la resorción del hueso. Este nos disminuye todo tipo de fracturas vertebrales de cadera y fracturas clínicas, y su eficacia está vista hasta por 10 años de uso. De riesgos más frecuentes son riesgo de hipocalcemia, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D o enfermedad renal crónica avanzada. Este sí se puede poner en enfermedad renal crónica avanzada, pero me da ese riesgo de que vaya a desarrollar hipocalcemia. Entonces, por eso algunos pacientes, si tienen esa tendencia o tenemos ese riesgo en el paciente, pues le dejamos suplementación de calcio, sobre todo un incremento un poquito más de lo que ya esté tomando en el día de la aplicación del denosumab, porque la hipocalcemia se da entre esa semana que se pone el denosumab, no se da todo el año. Entonces, si ya me hizo hipocalcemia, no va a estar en hipocalcemia todo el resto del tiempo hasta que le toque la siguiente dosis, sino en la primera semana puede pasar. Y hay una menor incidencia de osteonecrosis mandibular y de fractura de fémur que los bifosfonatos, aunque la verdad es que muchos dentistas tienen más miedo al denosumab que al bifosfonato, pero el riesgo con denosumab es menor que con el bifosfonato. Entonces, el denosumab se aplica subcutáneo cada 6 meses. Tenemos aquí abajo las fotos de las dos presentaciones que encontramos en el mercado. Y como vimos, se inhibe el RANK ligando y eso hace que no haya activación de la resorción ósea. Entonces, aumenta el riesgo de fracturas vertebrales después de un retraso de la dosis mayor a un mes. Entonces, sí hay que puntualizar al paciente que si me toca en agosto y luego la siguiente me toca en febrero, la siguiente me toca en agosto. No me puede esperar más de un mes entre la colocación del denosumab porque ese riesgo se puede incrementar e incluso hacer más del doble de riesgo y que en ese mes en que no se lo puso pueda fracturarse el paciente, porque la pérdida de masa ósea que se ganó con el denosumab se pierde de manera rápida una vez que terminamos los 6 meses y que me toca mi siguiente dosis. En ese mes se empieza a perder, entonces tiene un margen de no más de un mes para ponerse la dosis. Entonces, si por ejemplo me la pongo en enero y me toca en junio, no se puede esperar más allá de julio. ¿Vale? Entonces, la recomendación es que en denosumab, al suspenderse, debe continuar con bifosfonatos o con otro tratamiento, porque ahí sí, cuando suspendo denosumab, sí se me baja muy rápido la densidad mineral ósea que gané. No como con los bifosfonatos que vimos que normalmente no se baja tan rápido y me puede durar muy estable y sin riesgo de fracturarme hasta por 2 años. Entonces, el raloxifeno vemos que es un modulador selectivo de la recaptura de los estrógenos, del receptor de estrógenos. Es un agonista de hueso y antagonista de los receptores de estrógenos en mama y en útero. Eso me hace que pueda dárselo a pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama o cáncer de útero, porque solamente va a hacer ese efecto en los receptores de hueso y no en los receptores de mama y de útero, ¿sale? Va a estar contraindicado en tromboembolia venosa, en accidente cerebrovascular, en enfermedad cerebrovascular, y los efectos secundarios van a ser bochornos en un 10%, edema en un 5% y trombosis venosa profunda en 0.9%. Y entonces es un medicamento que sería bueno utilizarlo en pacientes con posmenopausia porque va a dar una disminución moderada de la resorción ósea. No es el primer medicamento en el que pensaría. Y va a disminuir las fracturas vertebrales, pero no así las no vertebrales. Entonces son mejores de denosumab y va a ser mejor también en los bifosfonatos. Las dosis de raloxifeno son 60 miligramos al día, se usan en tabletas y es un modulador selectivo del receptor de estrógenos. Y pues bueno.
No existen indicaciones para combinar dos agentes antirresortivos, o sea, pensar que le doy bifosfonato y denosumab, que eso me va a potenciar la función de ambos, no es así. Entonces, no debemos de juntarlos al mismo tiempo en la misma temporalidad. Tiene que usarse de manera consecutiva, bifosfonato y luego denosumab, denosumab y luego bifosfonato, o si empezamos con raloxifeno, luego utilizar los siguientes, ¿sale? Las anabólicas son aquellas terapias que hacen que el hueso tenga mayor formación de hueso nuevo. Las anabólicas vamos a ver que son la teriparatida, que son análogos de PTH, igual que la valoparatida y este análogo de PTH reversa. Y estimula la remodelación ósea, disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, de fracturas clínicas y también de todas las fracturas de todo tipo. Entonces, tiene mayor función para reducir las fracturas de vértebras versus bifosfonatos, pero está contraindicado en pacientes que tengan hiperparatiroidismo o malignidad esquelética. Entonces, la teriparatida vemos aquí que, al igual que la avaloparatida, funciona de la misma manera, porque funciona como un análogo de PTH. Las dosis van a ser, tenemos aquí de 20 microgramos al día durante 1.5 a 2 años de teriparatida y de avaloparatida, misma duración, pero de 80 microgramos al día. Es importante señalar que avaloparatida no hay distribución en México y que ambos van a hacer el mismo efecto en el receptor de PTH y vamos a tener que su uso nos ayuda para la pérdida de masa ósea, sobre todo durante el tiempo de uso, pero a la hora de suspender se debe de prescribir un antirresortivo, o sea, un bifosfonato o denosumab. ¿Por qué? Porque después de esta pérdida de masa ósea, después de la ganancia de masa ósea pasa lo mismo que con denosumab. Entonces, cuando tenemos esa ganancia, si no iniciamos un segundo medicamento, se nos va a perder esa ganancia que tuvimos. El romosozumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe a la esclerostina, que es otro de los activadores de la resorción ósea. Va a estar contraindicado en infarto, en antecedentes de un paciente con infarto, con accidente cerebrovascular o con hipocalcemia, y va a disminuir el riesgo de fracturas tanto vertebrales como clínicas. Debe seguirse también de un antirresortivo. Entonces, prácticamente todos tienen que seguirse de manera secuencial para que no perdamos esa ganancia que adquirimos. Los efectos secundarios son más en el sitio de aplicación y son de los que menos riesgo tienen de osteonecrosis de mandíbula o fracturas femorales y los reportes han sido dos de mandíbula, dos de osteonecrosis de mandíbula por año, o sea, son riesgos muy, muy bajos. El romosozumab va a ser la dosis de 210 miligramos por mes. Viene, así como vemos aquí la cajita, vienen las dos agujas, las dos jeringas precargadas y se pone una seguida de la otra de manera subcutánea. Estas inyecciones se ponen cada mes durante un máximo de 12 meses. Solamente se van a poner una sola vez en la vida. No es como el bifosfonato que a lo mejor sí podría reconsiderarlo, ponerlo después de que ya lo usé después de unas vacaciones de 2 años. El romosozumab solamente se va a poder utilizar con una duración de 12 meses durante la vida y ya no se puede volver a repetir. Entonces, la terapia hormonal y los SERMs van a ser estos medicamentos hormonales y están aprobados por la FDA para pacientes posmenopáusicas. Sobre todo, si yo tengo una paciente posmenopáusica que es candidata a terapia de reemplazo hormonal, va a ser aquella que ya no tiene, que tiene síntomas de menopausia, que sean síntomas severos y que además tiene alto riesgo de osteoporosis. Y si la paciente tiene útero, hay que agregar progesterona para evitar el efecto secundario del crecimiento del endometrio. El estudio WIC es uno de los más importantes en los que se basa que podamos dar terapia de reemplazo hormonal. Nos dijo que disminuía hasta 34% el riesgo de fracturas vertebrales y fracturas de cadera con la terapia de reemplazo hormonal. Los riesgos que existen al usar terapia de reemplazo hormonal son tromboembolia venosa, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial cerebral. Entonces, la seguridad es por máximo 10 años posteriores a la menopausia. Entonces, si mi paciente se presenta, por ejemplo, tuvo una menopausia a los 45 y yo la veo a los 60 años, ya pasó el tiempo en que le podía dar terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque podemos ver seguridad en los 10 años posteriores a la menopausia y después de eso ya no podemos asegurar la eficacia con una buena seguridad como para que nos sustente que podamos usar terapia de reemplazo hormonal si ya pasaron más de 10 años posmenopausia. Entonces, se usa en pacientes que tienen menos de 10 años de que acaban de terminar la menopausia y que además tienen alto riesgo de fracturas y sobre todo también si el paciente tiene síntomas vasomotores se puede utilizar junto con SERMs. Y entonces, ¿cuál vamos a escoger? Vamos a escoger los antirresortivos para pacientes de alto riesgo de fractura, como bifosfonatos, ya sea vía oral o intravenosos,
sería un tratamiento muy apropiado para la mayor parte de los pacientes. O denosumab si el paciente tiene contraindicación de iniciar con bifosfonatos o tiene mala tolerancia a los bifosfonatos. Y el raloxifeno va a ser solamente razonable si hay poco riesgo de trombosis, tromboembolia venosa y si tiene contraindicaciones para bifosfonatos. Entonces, no es lo primero que uso raloxifeno. Los anabólicos van a ser la primera línea en riesgo muy alto de fractura, entonces, en las que tienen menos de menos 2,5 y que además tienen una fractura previa y que tengan fracturas múltiples. Entonces, no voy a empezar con los medicamentos como Evenity y el abaloparatide, a menos de que tengan un alto riesgo de fractura, ¿sale? Voy a empezar primero con los antirresortivos, que sean bifosfonatos o denosumab o raloxifeno si no puedo utilizar ninguno de los otros. Y terapia de reemplazo hormonal, o sea, estrógenos más progestágenos y ayútero, solamente en aquellas pacientes que tienen menos de 10 años de haber terminado los ciclos menstruales. El seguimiento, ¿cómo se va a dar? Vamos a evaluar de manera clínica y periódica para identificar que el paciente no haya perdido peso y que no esté debajo de la talla para el IMS menor de 20 y para identificar riesgo de caídas o de eventos adversos asociados al medicamento que le dejamos. Y para ver la adherencia al tratamiento es muy importante porque como la osteoporosis no duele, algunos pacientes no se toman el medicamento. Es importante entonces recalcar que la mejor evolución se va a dar si el paciente es constante. La densitometría está indicada cada 2 a 3 años después de que iniciamos tratamiento. Y la densitometría no se usa antes porque el recambio del hueso tarda 12 meses. Entonces, sacar una densitometría en menos de 12 meses de un periodo me va a dar una densitometría que se parece mucho porque el recambio del hueso con y sin medicamento va a tardar 12 meses. Entonces, no va a haber mejorado suficiente si no han pasado 12 meses. Por eso es que podemos hacer la densitometría entre cada 2 a 3 años. Y hay que considerar una derivación si el paciente tenemos alta sospecha de que el paciente pueda desarrollar fracturas o que tenga alta sospecha de que va a desarrollar alteraciones con el tratamiento, o sea, por ejemplo, hipocalcemia, una enfermedad renal que tiene síntomas de hipocalcemia o que tiene tasa de filtrado menor de 30 y que probablemente si yo le doy denosumab porque ya no le puedo dar un bifosfonato porque tiene menos de 30 de tasa de filtrado, entonces ahí a lo mejor sí derivarlo al especialista. Y la evaluación de causas secundarias, si el paciente me salió con alguna normalidad en los laboratorios o por ejemplo mi paciente tiene antecedente de enfermedad tiroidea, de enfermedad gastrointestinal, de enfermedad reumatológica, de Cushing, ahí también habría que derivar al especialista para estas comorbilidades o pacientes con comorbilidades que me dan factores de riesgo para que desarrollen osteoporosis severa. Estos pacientes también, como por ejemplo pacientes con diabetes, van a tener mayor riesgo, pacientes que hayan tenido, sobre todo diabetes tipo 1, pacientes que tengan una menopausia precoz o pacientes que hayan utilizado ciertos medicamentos como litio. Los eventos adversos graves con tratamiento, si le empezamos un tratamiento y tuvo un evento adverso grave, también hay que derivarlo con el especialista para que vea cuál sería la opción que pudiera no darnos otro efecto adverso grave, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver un caso clínico. Yo sé que ya estamos muy tardados, pero esto va a ser muy rápido. Entonces, un femenino de 68 años tiene menopausia a los 49, madre con fractura de cadera a los 78, fuma 10 paquetes año, tiene un peso de 50, talla de 1,6, IMC de 22, dolor lumbar de 3 meses, bajó 5 centímetros versus a la talla que tenía a los 30 años. Entonces, tenemos que la radiografía de columna me da datos de una fractura aplastamiento de letras. Entonces, ¿qué sería lo siguiente que le debo de pedir? ¿Alguien? ¿Nadie? Fue por dolor lumbar, entonces, pues normalmente lo primero que le pediríamos sería una radiografía. ¿No? Bueno, le vamos a pedir densitometría mineral, ósea, para ver cómo estamos, ya que tiene una fractura aplastamiento y una fractura aplastamiento ya me dice que tiene el paciente osteoporosis. Entonces, el paciente tiene un T-score lumbar -3,1, cuello de -2,5 y cadera total de -2, cuello de -2,7 y cadera de -2,5. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? Lo pueden escribir aquí en el chat, aparte de la Pues fractura. osteoporosis. Así es, tiene osteoporosis. En este caso, todos los scores me dan para osteoporosis, pero si el paciente tuviera en cadera -1 y en cuello -1,5, ¿qué diagnóstico tendría? Conservando la lumbar, Ujú. seguimos con osteoporosis. Así es, porque vamos a tomar el más bajo de los tres, ¿vale? Entonces, tenemos aquí que el diagnóstico
Va a ser osteoporosis severa porque tiene una fractura. Entonces, quedamos que para la osteoporosis severa, ¿qué iniciaríamos? ¿Un tratamiento anabólico o un antirresortivo? Anabólico, ¿no? Sí, el anabólico, ¿sale? ¿Por qué? Porque en los pacientes con alto riesgo utilizamos el inicio anabólico. Le vamos a calcular el FRAX y para FRAX nos da una fractura osteoporótica mayor del 24% y fractura de cadera de 8,5. ¿Eso es alto o está bien? Sí, así es alto. Gracias, doctora Nubia. Entonces, el tratamiento va a ser con un anabólico antirresortivo. ¿Algunos ejemplos que me puedan dar de anabólicos antirresortivos? Mm, bueno, abaloparatide, teriparatide y romosozumab. Entonces, si escogiéramos romosozumab, son 12 meses. Si escogiéramos abaloparatide o teriparatide, que en este caso sería teriparatide porque en México no hay abaloparatide, teriparatide sería de 1,5 a 2 años de uso. Entonces, empezaríamos en este caso con un anabólico porque es un paciente de alto riesgo. Después de los 12 meses, ¿qué le daríamos? Se acabó ya el tiempo de romosozumab, de Levenity, ¿qué le voy a dar después? ¿O le doy vacaciones? Se pueden equivocar, ¿eh? Así es, le puedo dar un bifosfonato. Inmediatamente después de un anabólico se tiene que empezar algo. Inmediatamente después de un bifosfonato es el único que puede darnos la pauta para darle vacaciones al paciente. Entonces, un antirresortivo que puede ser bifosfonato o puede ser denosumab. Entonces, las conclusiones van a ser que debemos de identificar y tratar a los pacientes antes de que pase la fractura, pero si ya le pasó la fractura, pues tratarlos como un paciente de alto riesgo. Y el tamizaje va a ser con herramientas como FRAX o Q-Fracture y complementarlo con densitometría mineral ósea. Y clasificar así al paciente si es de alto o muy alto riesgo para ver con qué vamos a empezar de tratamiento. El seguimiento debe ser estrecho, pero no exactamente para sacar densitometrías a cada rato, sino para ver si no tiene riesgo de caída, si tiene algún efecto secundario con el medicamento, si sí se lo está tomando adecuadamente, si la suplementación es adecuada, cómo vamos con los niveles de vitamina D. Y los medicamentos se deben recambiar porque no son para siempre, por los riesgos que me dan de fractura osteoporótica asociada al medicamento o de osteonecrosis de mandíbula o fractura de fémur. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Si hubiera alguna duda de los socios que están conectados, pueden levantar su manita y le cedemos la palabra. Doctor Jair Cuellar, adelante. Hola, doctor. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por su plática. Disculpe, como bien mencionaba usted, la diabetes tipo 2 por sí sola, pues ya aumenta el riesgo, ¿no?, de fractura. Pero, ¿qué tanto le afecta el hecho de estar con tratamiento con tiazolidinediona? Porque la mayoría de las guías, no la recomiendan, no es una contraindicación, pero no la recomiendan. Pero, ¿qué tanto gente se fractura por utilizar pioglitazona? Sí da un poco más de riesgo, pero en realidad los que tienen más riesgo son los que usan insulina. Esto no es tanto porque la insulina sea un medicamento que me vaya a dar fracturas o osteoporosis, sino porque el paciente que usa insulina es un paciente más descontrolado. Entonces, por eso es la razón de que un paciente que tiene un mayor tiempo de exposición a diabetes tiene mayor toxicidad también en las células del hueso. Y si está usando insulina, pues tiene un peor control. Entonces, la pioglitazona puede hacer que tenga, digamos, un poquito más de riesgo, pero no es un factor de riesgo alto, como para decir, ah, bueno, usa pioglitazona, entonces ya le toca que le dé medicamento. De hecho, hay un Frax modificado donde puedes agregar los factores de riesgo como diabetes o factores de riesgo como menopausia prematura y algunos fractura de donde fuera fractura, se pueden agregar ahí como factores de riesgo agregados y eso me dice si se me potencia o no, pero en este caso solamente el hecho de tener diabetes ya me da mucho más riesgo de tener osteoporosis.
Entonces, use lo que use, pero sabemos que se va a fracturar más el paciente que tiene diabetes con insulina. Pero si en realidad la pioglitazona no me da mucho más riesgo que los otros medicamentos, como para justificar algún tratamiento extra con ese paciente, no. Sí me da más riesgo, pero no como para dar intervenciones extra. Ok, sin embargo, sí habría que considerar si tiene algunas otras antecedentes, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, ya una persona muy adulta mayor o cosas de esas, no serían a lo mejor la mejor opción, ¿verdad? Sí, igual también no sería la mejor opción porque muchas veces produce edema. Y como produce edema, esto puede hacer que el paciente tenga mm, pues estos síntomas de hinchazón y alguien diga, ay, ¿qué será? Ha de ser una insuficiencia cardíaca o ha de ser, le voy a dar un diurético. Y entonces agregarle un diurético a una pioglitazona no me da un efecto mal con la pioglitazona, pero me da más riesgo de caídas. Entonces, muchos pacientes de los que están hinchados, a veces para tratar de disminuir ese hinchazón que a veces no saben de dónde salió, salió de la pioglitazona y eso me lleva a darles tratamientos que a veces no ocupaban y que me da riesgo pues de caídas. Entonces, a veces la pioglitazona ya no es tan buen medicamento cuando ya tenemos una edad avanzada. Y también porque pues no tiene tan buena potencia, ya hay medicamentos más nuevos para diabetes que tienen mejor potencia y que tienen mayor efectividad y las dosis pueden incrementarse más y me dan mayores ventajas renales y cardiovasculares. Entonces, luego ya la pioglitazona no es, si es lo que hay, pues lo daremos porque si no hay otra cosa. Pero si tenemos más cosas, podemos utilizar alguno de los otros medicamentos. Por ejemplo, en un paciente ya grande, los que menos riesgos nos dan de caídas o de cualquier otro efecto secundario, hipoglucemias, etcétera, son los IDPP4. O sea, por ejemplo, ay, es que los nombres comerciales sí me acuerdo, pero la vildagliptina, linagliptina, esos son los que menos riesgo me dan de cualquier efecto secundario. Ni me suben de peso, ni me bajan de peso, ni me dan caídas, ni me hinchan. Entonces, si yo tengo un paciente frágil, sería uno de los medicamentos que puedo escoger si no está tan grave como para ponerle insulina u otra cosa. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, y una segunda pregunta. Hablaba de esta cuestión de la densitometría y que pues depende mucho también de la persona que lo realice, que esté experimentado. ¿En dónde se podría hacer aquí en San Luis uno que sea confiable? Porque, bueno, sabemos que a nivel institucional, pues no se tiene, ¿verdad? Y Ah, sabemos que la gente, pues por lo general recurre pues a lo más económico, ¿verdad? Y van a laboratorios de cadena como los que están por ahí por la Alameda y ujú. de qué tan convenientes sean. Pues la densitometría en general la reportan las guías como un estudio costoso. Y en hospitales aquí en San Luis sí lo vemos como un estudio costoso y muchas veces tampoco está bien hecho. Se supone que donde sí hacen lo de que el aparato esté calibrado muy frecuentemente, que el técnico esté entrenado es en el Hospital Lomas, pero sí hay algunas densitometrías que vemos y que luego no estuvieron bien tomadas. Entonces, la verdad es que si se ve con una buena técnica, pues ya con eso la hacemos, porque en general no hay mucha perfección aquí en las densitometrías en la ciudad. Y a veces es para lo que le alcanzó al paciente. Entonces, a veces hacemos lo que se puede con lo que se tiene. Y si no, pues tratar de que se haga en un hospital, porque es en donde luego sí están más regulados los hospitales para que estén calibrados los aparatos, para que haya las revisiones frecuentes. Entonces, si se pudiera, que se hiciera en un hospital y que se hiciera en el mismo aparato. O sea, si se lo hizo en el Lomas, pues en el Lomas. Si se lo hizo en el Ángeles. Si lo hizo en la Bene para disminuir el cambio por el aparato y por el técnico. Pero la verdad es que sí, tampoco no nos asegura que nos dé siempre muy buena técnica. Sí son casi siempre mejores técnicas las que encontramos en hospital, pero no siempre está tan bien tomado, aunque sea en hospital. O sea, la realidad es que hay veces que algunas pues sí, de los laboratorios más populares que hay en la Alameda, a veces están mejor tomados que en hospital. No pasa tan frecuente, pero hay veces que sí. Y hay otras veces que para pacientes para lo que le alcanzó y vamos a tratar de ver, pues, tomar las vértebras que sí me coincidan, que no estén las rayas todas chuecas, y muy importante, que no haya tomado el calcio 2 días antes de la toma, porque el calcio me puede falsear. Recordemos que vemos densidad ósea. Entonces, el calcio, si se me atravesó que la pastilla no está bien digerida y está por ahí,
eso puede detectarme un nivel más alto. Eso es por el calcio que esté enfrente a nivel de intestino respecto a la vértebra. Entonces, por eso es que se les pide a los pacientes no tomar el calcio por lo menos 2 días antes de la densitometría. Y lo otro es que los demás medicamentos, porque aquí viene una pregunta, dice que si para la densitometría es necesario suspender el tratamiento o no altera el resultado, lo único que hay que suspender es calcio. La vitamina D, si estamos tomando la parte del calcio, o si le tocó bifosfonato ese día, o intravenoso, inyectable, denosumab, no se tendría que suspender. El único que sí me puede hacer falsos incrementos de la densidad mineral ósea es que haya tomado el calcio. Y pues sí, la verdad es que no hay como que alguno que digamos, de ahí las densitometrías están súper bien. Pues no, la verdad es que Muchas gracias, doctora. Buenas noches. de nada, buenas noches. Gracias, doctora. Y pues justamente las preguntas que puede observar en el chat, tenemos varias preguntas en el chat, si gusta darle respuesta a algunas de ellas. Sí, dice aquí, el listofil de 4.000 unidades, ¿bajo qué situación estaría indicado? Pregunta la doctora Nubia. El listofil estaría indicado para pacientes que tienen una deficiencia de vitamina D, cuando es de 4.000 unidades. A ver, deme un segundito. Ay, perdón. Listo. Entonces, las dosis entre 600 y 800 son para aquellos pacientes como suplementación o lo que deberían de estar tomando de la ingesta alimentaria o 15 minutos asoleándose al día para que eso nos tenga una cantidad de vitamina D estable. Entonces, eso sería para mantener cantidades normales si yo tengo cantidades normales. Si yo tengo deficiencia es cuando uso dosis de 4.000 unidades o más. No hay una preferencia entre usar 4.000, 5.000 o las unidades semanales o mensuales de 100.000 unidades. Podemos utilizar la que sea más cómoda, pero generalmente preferimos una que sea em, más estable, como las diarias, que son de 4.000 o 5.000, pero las utilizamos cuando hay deficiencia, o sea, cuando tenemos vitamina D menos de 30. Entonces, si está entre 30 y 100, no requeriríamos dar más que lo de la alimentación, que en un vasito de leche, pues ya alcanzamos como 400 unidades de vitamina D, los 15 minutos al día de sol, entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Con eso también alcanzamos a mantener niveles de vitamina D cuando no estamos en suplementación y estamos en niveles normales. Entonces, si yo estoy sin tratamiento entre 30 y 100, para mantenerlo, solamente una dieta equilibrada y podríamos recomendarle que se asolee 15 minutitos al día, 11 de la mañana, 3 de la tarde, si el paciente no tiene algún problema de la piel, porque luego pasa que nos dicen, es que tengo esto, no, pues existe la suplementación de vitamina D, no nos vamos a estar arriesgando por algo que hay alguna otra manera de suplementarlo, ¿no? Pero si el paciente está normal, solamente es puro mantenimiento con la ingesta de alimentaria, o si de plano dice, es que yo no como lácteos, yo no como pescados, yo nunca me asoleo, pues darle para mantenimiento hasta 800 unidades si está entre 30 y 100. Pero si el paciente tiene deficiencia, ahí sí le doy dosis altas, ¿sale? Y dice aquí, paciente, en la consulta me llegan pacientes con uso de ácido hipalúrico de 150, ya aún frac- con fractura. ¿Es recomendable? Sí, o sea, porque el diagnóstico de osteoporosis, si ya tiene fractura, hay que darle tratamiento. Si no tiene fractura, hay que darle tratamiento para que no se fracture. Y si tiene fractura, para que no se refracture. Entonces, sí hay que darle tratamiento. Entonces, pues sí está indicado que si ya tiene un bifosfonato y le cayó bien ese, le podemos dejar ese. Y si ese es el que tiene la posibilidad, pues está bien. Si el paciente dice, híjole, es el mejor, pero a mí no me cae, pues buscar otra alternativa de bifosfonato como el intravenoso, ¿sale? O buscar de plano, si el bifosfonato ninguno le cae, buscar una alternativa como el denosumab, que son los primeros que utilizaremos en primera línea. Pero si ya llegó con un bifosfonato, que es el que tiene, el que ahora sí le dejó el ortopedista porque se fracturó, podemos seguir con ese, ¿sale? Entonces no hay una preferencia mucho por alguno de los dos. Si es mejor el ácido alendrónico o el ácido risendrónico, y si estamos en institución y lo que tengo es alendrónico, risendrónico, uno de los dos, y el paciente me llegó con ivandrónico, entonces si tengo la posibilidad al paciente y a mí no me cuesta nada cambiárselo, pues se lo cambio por uno mejor, ¿sale? Pero si el paciente usa 150 y dice, híjole, es que a mí me da acidez y pues puedo tolerar la acidez una vez al mes, entonces aunque sea pues mejor el semanal, pero me va a hacer que el paciente sí se lo tome, dárselo mensual, pues de que tome el mensual y no se quiera tomar el semanal, aunque sea mejor el semanal, pues le doy el que sí tolere. Entonces, prácticamente ahí sí es en base a la tolerancia. Si le puedo dar el mejor, le doy el mejor. Pero si no puedo porque el paciente, porque no hay en la institución o porque el paciente no lo tolera, pues le doy el que mejor tolere. ¿Sale?
Y dice aquí, después de 3 o 4 años de bifosfonatos, el paciente tiene riesgo de fractura o se fracturó en ese tiempo de tratamiento. El siguiente tratamiento es denosumab, sí. Si el paciente ya lleva más de 3 años y se fracturó, entonces de preferencia habría que cambiar a denosumab porque denosumab tiene mejores tasas todavía que bifosfonato. Pero recordemos que las guías actuales nos dicen, pues empezamos con bifosfonato y luego con denosumab. ¿Por qué? Porque si empiezo con denosumab, a fuerzas para que no se me pierda lo que gané con denosumab, tengo que darle bifosfonato luego, luego. En cambio, si empecé con bifosfonato y todo va bien, me puedo dar unas vacaciones al paciente. Entonces ahí sí puedo tener un lapso de no medicamento. Pero si empecé con denosumab desde el inicio, pues ahí sí que habría que darle luego, luego al suspender denosumab un bifosfonato. Y dice, después de 3 o 4 años de... no, ya. El deflasacort también es riesgo para esta patología. Sí, el deflasacort es un corticosteroide. Los 6 miligramos equivalen a los 5 miligramos de prednisona. Entonces, sí es un factor de riesgo el usar deflasacort para osteoporosis, sobre todo si lo usó más de 3 meses. Si lo usó 5 días, porque no falta el que dice, es que me dolía algo y me lo tomé, o algún paciente que, no sé, le hicieron una infiltración, ortopedia, o se la dejaron por alguna contractura, pues, después de un accidente por lo de choque medular o algo así, que no pasó de 3 meses, pues no pasa nada. Pero si ya pasa de 3 meses y es una dosis mayor a los 5 miligramos de prednisona, por ejemplo, que le dieron dosis de Flazacort de 30 miligramos, que es una dosis más alta, y se la dieron por ejemplo, 2 meses, pero es pues prácticamente 5 veces más alta que la dosis de 6 miligramos. Entonces ahí también es un factor de riesgo porque la dosis es como acumulable, ¿sale? ¿Y alguna otra duda? Creo que ya no, doctora. Pues le Muy bien. agradecemos su participación, compartir sus conocimientos esta noche con el Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar. La experiencia que usted tiene en esta importante sesión y en su práctica clínica como especialista, así como la presencia y asistencia de todos los socios que se conectaron esta noche. Confiamos en que estos aprendizajes adquiridos fortalezcan la detección oportuna, la prevención y el abordaje integral de la osteoporosis desde el primer nivel de atención. Vamos a compartir la pantalla para mostrarle la constancia de participación que le haremos llegar con alguno de nuestros socios, en la cual, por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nuestro Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar, le otorga la presente constancia por la impartición del tema de esta noche, rompiendo el silencio óseo, osteoporosis en el primer nivel de atención, y le damos las gracias. Me pareció ver una manita levantada finalmente. Gracias. Ah, Doctor Yair, ¿quería compartirnos algo más? ah, No, no, perdón, que estaba buscando Ok, alguna de reaccionar, pero no encontré. Gracias. no se preocupe. Pues damos finalmente terminada la presente sesión. Le damos las gracias, doctora, y pues estaremos ahí en contacto con usted. Si gusta compartirnos sus datos, donde podamos obtener y su consultorio, si nos quisiera compartir algún tipo de información sobre atención, donde podamos localizarla, si es que a tuviera ver. la información. Sí, es en el Hospital Lomas, en el consultorio 112 y en el Hospital Ángeles, en el consultorio 840. Si quieren Muy anotar el bien, número, pues se los dejo aquí en el mensaje por si alguien lo quiere anotar para sus pacientes o así. Es 44 4703 60 19. ¿Vale? muy bien, sí, Y de todas maneras, si alguien tiene alguna duda personal de algún paciente que diga, híjole, la verdad es que no sé, pues pueden conseguir el número con el doctor Samael o con la doctora Nelly. Y ya claro. pues me mandan un mensaje que me dicen, pues soy tal, porque si no, luego no les contesto, ¿no? Si me dicen, oiga, no sé, ¿me puedo tomar no sé qué? Y yo digo, no, pues no sé quién es. Pero si me dicen, no sé, soy la doctora tal de medicina familiar y tengo un paciente con tal cosa y la verdad es que no sé qué hacerle y pues tampoco da la posibilidad para mandarlo por la razón que sea, porque no es de aquí o porque no tiene el acceso, pues mándame un mensaje y yo le contesto en cuanto me desocupe. No contesto luego, pero sí contesto los WhatsApp
Y ya les mandan ellos mi número personal, la doctora Nelly o el doctor Samael. Y si tienen alguna duda en especial, me pueden mandar la duda y yo se las resuelvo en la medida de lo que se pueda. ¿Sale? Muchas gracias, doctora, qué amable. Pues un plus con esta atención que nos brinda y pues totalmente agradecidos con la ponencia. Muchas gracias. Me despido de todos los socios, damos por terminada la sesión y nos vemos en la próxima sesión mensual. Gracias a todos, que pasen buenas noches. Hasta Hasta luego. luego.